Las ideas políticas. Las ideas políticas las dividiremos en 4 temas: primitiva, esclavitud, Platón y Aristóteles. Comencemos contextualizándonos. El modo de producción primitivo es un periodo en el desarrollo de las dimensiones económico-sociales caracterizado por tener un bajo nivel de desarrollo de la fuerza productiva. Las mujeres y los hombres utilizaban herramientas simples como las hachas, las piedras, las lanzas, entre muchas otras, que eran utilizadas para la supervivencia. La propiedad privada no existe en este periodo excepto por aquellos instrumentos de producción que también eran usados como armas para defenderse del medio ambiente que lo rodeaba. Como no había propiedad privada, no había clases sociales. El trabajo era repartido de acuerdo a las condiciones de los individuos, como sexo, edad, es decir, una cooperación simple. El modo de producción primitivo corresponde al periodo denominado Paleolítico, y no fue sino con el desarrollo de la agricultura y la ganadería realizado durante el Neolítico que permitió una primera especialización y división social del trabajo. El poder se establece en razón a los lazos consanguíneos, es decir, a la familia que es consanguínea. Los grupos conyugales se separan por generaciones. Todos los miembros de una misma generación pueden unirse entre sí, estando prohibido hacerlo con un miembro de la generación anterior, que bien corresponde a padres, tíos o posterior hijos, sobrinos. Punalúa. Aparece la prohibición de encuentros sexuales dentro de la misma generación, primero entre hermanos uterinos y luego se extiende a más grados, primos en segundo grado, etc. Sindiásmica. En el régimen de matrimonio por grupos, o quizás antes, se formaban parejas conyugales por un tiempo más o menos largo, en la que eran mutuamente cónyuges principales, entre varias otras uniones. Los ancianos y médicos tenían la potestad de tomar decisiones en grupos. Se cree, de acuerdo a estudios antropológicos y etnográficos de pueblos originarios, que las decisiones también se tomaban en grupo, dado que no existía propiedad privada inicialmente. Se da paso al matriarcado. Refiere a un tipo de sociedad en la cual las mujeres tienen un rol central de liderazgo político, autoridad moral, control de la propiedad y de la custodia de sus hijos. Eran ellas las que sabían quiénes eran sus propios hijos. Los hombres no podían saber con certeza quiénes eran sus primogénitos por la libertad de tener pareja que existía en esos tiempos. Según historiadores, dicen que esta etapa fue muy corta, que duró aproximadamente unos 1000 años. Damos paso a la producción esclavista. Se caracteriza por la manifestación del desarrollo de las fuerzas productivas preindustriales. El capital es reducido, aunque la acumulación es común entre personas de mayor jerarquía. Por otra parte, las técnicas de trabajos eran muy tradicionales y rudimentarias. La fuerza de trabajo se caracterizaba por la esclavitud. Es así como los trabajadores eran tratados como objetos y no como sujetos. Las relaciones sociales de producción estaban basadas en la propiedad y el derecho, que convertía a unas personas en libres y a otras en esclavas. En Grecia y Roma, en los siglos V y IV a.C., la esclavitud fue masiva. Esto generó que los imperios desarrollaran en dichos pueblos fueran sólidos y muy poderosos. Más adelante se conforman los estados-ciudades, polis, cuyas características fueron la centralización del poder en centros urbanos dentro de estados pequeños, lo que quiere decir varias ciudades independientes. También espacios geográficos delimitados, con un núcleo urbano en el que se situaba el centro político, administrativo, comercial y religioso, y un pequeño territorio rural para pastos y cultivos. Su extensión media solía ser de 80-90 kilómetros cuadrados, con alrededor de 3.000 a 5.000 habitantes, lo que permitía que se conocieran todos entre sí. Independencia económica. Cada polis producía lo suficiente para alimentar a su población. Independencia política. Las polis eran libres, no estaban sometidas a otra ciudad ni a ningún poder extranjero.
estructura social formada por ciudadanos con derechos y esclavos sin derechos. Gran espíritu cívico, respeto por la ley e importante participación de los ciudadanos en los asuntos de la comunidad. Acrópolis o ciudad alta. Era la fortaleza o ciudadela fortificada que se construía aprovechando alguna elevación del terreno como la cima de una colina, y era el lugar donde se resguardaban, en caso de conflicto bélico, todos los miembros de la comunidad, ciudadanos, artesanos, campesinos, mercaderes y esclavos, y donde se construían los edificios políticos, económicos y religiosos de las polis. Ágora constituía el centro neurálgico de la polis, en el que se concentraba la actividad comercial, el mercado, cultural y pública. Era el lugar donde se reunían los ciudadanos. Solía ubicarse junto al puerto en las ciudades marítimas. El ágora ateniense estaba situada frente a la entrada de la Acrópolis. En Grecia y Roma se da paso al feudalismo. Este periodo donde en Grecia y Roma la esclavitud desaparece, por decirlo así, entre comillas. Surge un nuevo pensamiento que predomina durante esta época, que es el pensamiento eclesiástico, donde el clero ostentaba el poder por encima de la monarquía. Es conocido como el periodo del oscurantismo, que duró 1500 años. Lo único que predominó fue el pensamiento de la fe y de un solo Dios. Existían los territorios feudales donde el señor feudal era dueño de las tierras y el siervo arrendaba las tierras para poder sobrevivir. Tenía que cultivar la tierra y dar el 70% a su señor feudal y solo el 30% era para él. Como no había poder sobre otras personas, sino solo la iglesia, los reyes perdieron el poder de leer, puesto que los únicos que tenían el poder de mantener el conocimiento eran los eclesiásticos que formaban parte de la iglesia. Surge el periodo de la Inquisición, donde la mujer es subordinada en su totalidad, porque los hombres se rigieron en un recurso biológico que consiste en la ley del más fuerte, impidiendo su interacción total con el mundo. Por otra parte, el pensamiento de la política era supremamente limitado. Todo aquel que hablara de democracia era sometido a muerte, porque esto era un sacrilegio. Incluso todo aquel que hablara de otro pensamiento era llevado a la muerte. Platón. Platón manifiesta distintos puntos de ver la política. En primera instancia muestra cómo él piensa que la política debe ser para unos pocos y no para todos, como en las polis, pues esto genera desorden y no hay una completa armonía con el público. Por otro lado, pone en juego las relaciones entre el alma y el Estado, donde todo actúa por naturaleza. Es aquí donde prima la virtud suprema, es decir, que en tanto hay justicia cuando cada uno y cada estamento ocupa el lugar que le corresponde por naturaleza. Desde esta óptica se puede analizar las radicales críticas de Platón a la democracia, pues esta es por esencia la forma de gobierno en que cada quien hace y realiza lo que le parece, implicando de este modo la mayor justicia posible en tanto alteración del orden natural. Se puede decir que el pensamiento de Platón es imposible llevarlo a cabo en las diferentes prácticas, pues al final solo genera una contradicción entre el concepto de política y cómo se la debe llevar a cabo. Aristóteles. Aristóteles designa a esta ciencia como una disciplina con métodos independientes. Esto quiere decir que la ciencia práctica centrará su interés en las acciones humanas. La cultura no anula a la naturaleza en su totalidad, pero puede superarla. En diferencia con Platón, Aristóteles dice que el conflicto es constitutivo de las relaciones humanas y por tanto de la política. Puede decirse que el filósofo griego es el primero en vincular las nociones de estructura social y gobernabilidad, haciendo una suerte de sociología comparada. Es así como él da su juicio y dice que la democracia es la mejor forma de gobierno, reivindicando la importancia de la clase media como la mediación y el nexo más importante para una óptima gobernabilidad. Como conclusión, se puede decir que actualmente se ha dejado atrás el objetivo que tiene la política como ciencia social
y se ha convertido en una politiquería llena de corrupción y la ambición de llegar al poder. Es triste ver a las sociedades actuales vivir bajo el régimen del capitalismo, obligados a seguir un sistema que no va de acuerdo a la historia en un principio.